Ok, ya en esta semana hablamos acerca de aspectos contextuales del género narrativo y en la clase anterior vimos los aspectos internos del texto narrativo, que dijimos que eran tres: la época literaria, cómo influía la época artística o literaria de ese momento en la obra, cómo influía el momento histórico que estaba viviendo el autor, o los acontecimientos que giraban alrededor en la obra también, cómo influía, y por último vimos cómo la misma vida del autor influía en su obra, cómo lo que le estaba pasando en su vida personal se podía ver a través de su obra, su libro o su escritura, en particular pues en el género narrativo. Hoy en este video vamos a hablar acerca de los aspectos contextuales de este mismo género narrativo, pero ahora los aspectos internos, los aspectos que sí vienen dentro de la obra misma. En este caso, hablando de la obra narrativa que es Rebelión en la Granja, vamos a hablar un poco sobre los aspectos internos que podemos encontrar en esta historia. Ya dijimos y ya lo vimos en el examen que es una novela. Ok, en esta diapositiva vamos a ver así muy brevemente los aspectos que se pueden analizar dentro de una obra narrativa. El primero es que hay un narrador. Recuerden, una obra de género narrativo pues, se caracteriza porque hay un narrador que relata, que como dice su nombre, narra hechos, acontecimientos, personajes y cómo se desarrollan. Eh, pero aquí lo más importante de este aspecto interno es el hecho de que el narrador emite un juicio o emite una opinión. El narrador, al describir una situación, expone lo que él piensa o lo que él opina. En este caso que estamos leyendo Rebelión en la Granja, el narrador nos describe cómo va pasando todo, pero por más que quiera ser objetivo o realista, hay una parte de él que expone una opinión o su forma de ver las cosas. Es desde su perspectiva que nosotros podemos escuchar esta historia de los personajes, de la granja y todo lo que ocurre. No lo vemos a través de unos ojos objetivos o realistas, sino a través de una persona o de un narrador, más que nada, que nos transmite lo que él percibe, lo que él ve. De ahí sabemos pues que hay un narrador omnisciente que sabe todo, incluso los pensamientos de los personajes, y también sabemos que hay un narrador eh, que viene siendo un personaje, que es un narrador testigo, que puede mencionar qué pasó, pero no necesariamente saber todo a lujo de detalles. Otro aspecto contextual del género narrativo son los personajes. Hay distintos tipos de personajes como los protagonistas, los secundarios e incidentales. Los protagonistas son aquellos que no pueden faltar, todo gira en torno a lo que es este personaje, son personajes que son sumamente importantes para el desarrollo de la historia. Personajes secundarios que igual son importantes, uh, pero se mencionan muy brevemente. Y personajes incidentales que pueden incluso omitirse y la historia continúa teniendo sentido. Ese es otro de los aspectos internos. Otro aspecto interno del texto narrativo es la espacialidad. La espacialidad es esta idea de un mundo real, qué tipo de ambiente o qué tipo de escenario, si fuera una obra de teatro, nos podemos imaginar. Cuando leemos Rebelión en la Granja, nos imaginamos un tipo de mundo narrativo. Sería parecido a una escenografía si habláramos del cine. Ah, al decir en algún lugar o en una ciudad pequeña, todos esos elementos automáticamente nos generan una imagen mental de qué tipo de espacio está hablando el narrador. Pero ahora, también puede que el narrador use una ciudad en particular. Si dijera en la ciudad de Quiroga, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Nueva York, automáticamente la espacialidad se ve clara y lo delimitamos no a una ciudad general, sino a una ciudad específica, Ciudad de México, y nos imaginamos automáticamente el tipo de construcción, casa y todo. Ese es otro de los aspectos
de la narrativa, aspecto interno que es la espacialidad. El ambiente es un poco complejo de describir el ambiente, ya que a través de la narración nosotros podemos sentir cierto estado de ánimo del autor o de la obra en sí. Podemos hacer una lectura e imaginarnos que todo va muy acelerado o va muy lento, que todo va muy tranquilo, que todo va muy apresurado o de distintas formas, y el ambiente que nos transmite la obra o la narración como tal. En este caso, cuando leemos Rebelión en la Granja, nos damos cuenta de un ambiente eh, campirano o tipo del campo, un lugar agrícola, y nos transmite un ambiente automáticamente. La temporalidad es otro de los aspectos internos, que es cómo se narra la historia, y hay distintos tipos de perspectiva. La perspectiva normal, que es la lineal, es eh, cómo empiezan las cosas desde un inicio, cómo se van desarrollando y cómo finalizan. Es en un orden lineal. Inicio, eh, cómo se va desarrollando este acontecimiento y la escena final. O puede ser en retrospectiva, que es a partir de un momento presente se narra hacia atrás, como un tipo recuerdo, o viceversa, prospectiva, que es a partir de un momento presente se narra lo que se piensa hacer en un futuro o en un escenario eh, posterior. Eso nos da la idea de una temporalidad. En la obra que estamos leyendo, pues hay una temporalidad lineal donde se va narrando la serie de acontecimientos pues en ese orden cronológico. Primero esto, después pasó esto y después lo otro. Ah, y por último, la ordenación de los hechos es otro de los aspectos contextuales internos de la obra narrativa, ya que, como conocemos, la mayoría de las historias tienen un planteamiento, un desarrollo, un clímax y un desenlace. El planteamiento sabemos que es aquel donde se presentan los personajes, se da como ciertas características, se plantea una situación inicial y ahí es el planteamiento, que ya sabemos en la obra, pues es donde estaba todo bien, ellos trabajaban, salen los personajes, se describe cómo eran ellos, ah, eh, hasta que hay algo que cambia la historia, que ahí empieza el desarrollo, empieza a haber ciertas situaciones, cambios en la historia, viene a cambiar el orden que se había planteado en un principio, y esto nos lleva al clímax, que de hecho van a ser los próximos capítulos, por lo mismo la importancia de terminar el libro, que es donde hay ese momento más crítico, donde se va a resolver el asunto, donde se van a dar la conclusión de muchos pendientes o temas que quedaron ahí volando. Y por último tenemos el desenlace, donde llegamos a una escena final, donde ya se resolvió el asunto, no necesariamente que se resuelva para bien, sino ya tiene conclusión lo que se iba narrando desde un principio. Entonces, chicos, estos son, y tal vez sea pregunta de examen, muy probablemente sea pregunta de examen, los aspectos contextuales internos. Sería solamente que los ubiquemos, son el narrador, los personajes, la espacialidad, el ambiente, la temporalidad y la ordenación de los hechos como aspectos que podemos identificar dentro de la obra. Por eso se llaman aspectos internos. Ya vimos los aspectos externos, que eran esos están fuera de la obra, pero que también influyen en la interpretación de un texto narrativo, que en este caso es Rebelión en la Granja, del autor de George Orwell. Ok,